Chumash para el día martes, para Parashat Re'eh. Estamos en el capítulo 12, versículo 29. Uno de los grandes retos entrando en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, era las naciones que vivían allá, que habían practicado todo tipo de idolatría y vivían una vida, muy corrupta moralmente. Y por eso Moshe Rabbeinu, siguiendo su discurso, sus últimas palabras al pueblo judío, donde él está pidiendo al pueblo y diciendo uno y otra vez de distintas maneras que recuerdan su pasado y que toman las lecciones de los errores y que aprenden cómo vivir en el camino de Dios. כי יחריט השם אלוקיך את הגויים אשר אתה בשמה לרשת אותם מפניך וירשת אותם וישבת בארצם, cuando el Eterno tu Dios haya abatido las naciones que habitan en la tierra en la que estás entrando para despojarlas, y las hayas despojado y te hayas asentado en su tierra. hishamer lecha pentinakesh achareihem אחרי הישמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. Ten cuidado, no sea que empieces a imitarlas. Esto es típico, como dice el rey David en Tehilim, ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם. Mezclamos entre las naciones y imitamos sus caminos, su conducta. Una vez que veas que han sido aniquiladas de delante de ti, entenderás que Hashem actuó así en respuesta a sus depravadas acciones, y por eso deberás tratar de ser diferente de la forma que ellos vivían y no imitarlas. Ten cuidado, no sea que indagues acerca de sus deidades, diciendo cómo rendían culto esas naciones y a sus deidades. Yo también lo haré. O sea, empieza con una búsqueda de cultura. Déjame ver qué hacían, cómo lo hacían. Cuidado de esto, dice Moshe Rabbeinu, lo taseh ken Hashem Elokecha, כי כל תועבת השם אשר שנא עשו לאלוהיהם, כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפון באש לאלוהיהם. No le hagas esto al Eterno, tu Dios, porque como se te ha dicho rendir culto a un ídolo, conforme sus normas, es cosa prohibida y se castiga con la muerte. Ellos realizaban para sus deidades todos esos actos que Hashem considera una abominación, y por eso aborrece, quemaban a sus padres como también a sus hijos en fuego por sus deidades. Aquí Rashi trae una historia, Rabbi Akiva, el gran Rabbi Akiva decía, Ani ra'iti goy echad shekfato la'aviv lefnei kalvo ve'achalo. Él dijo que él mismo vio como una persona que amarró a su padre ante su perro y lo devoró. Y estos eran prácticas idólatras. Lo hacían como algo, que en su mente era positivo. Estaban sirviendo a su Dios. את כל הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם אותו תשמרו לעשות, לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. Todo lo que les ordeno, independientemente de lo leve o severo del castigo al incumplimiento, es lo que cuidarán de cumplir. Anteriormente les advertí que no tratan de mejorar los mandamientos expandiendo su alcance. No deben tampoco añadirle ni restarle nada a ningún mandamiento de un modo que parezca intensificar su efecto. Están diseñados perfectamente, no cambias las mitzvot, hágalo tal como Hashem se los dio.
Una pequeña introducción a la siguiente parte que vamos a leer, que es un poco fuerte y obviamente no se practica esto hoy en día. Al llegar a la tierra de Canaán, como mencionamos que había mucha idolatría y mucha corrupción y inmoralidad, había que establecer fuertemente la ley y las diferentes causas que pudiesen desviar al pueblo de su misión. Hay que entender que están llegando del desierto, que están aislados, están encerrados, están cerca a Dios, recibiendo sus milagros diariamente y de repente llegan a una tierra, empiezan a trabajar. No es que están exclusivamente sirviendo a Dios como fue el caso en el desierto. Y esto obviamente abre todo tipo de posibilidad de influencias negativas. Primeramente va a hablar de una influencia que es alguien que es un profeta falso, que evidentemente tiene ciertos poderes y después, en base a sus poderes, pide a la gente que salgan del camino de Dios. Y aquí tenemos una advertencia muy fuerte acerca de no escucharlo a pesar de que tiene ese poder o mostró algún milagro. Y no solamente no escucharlo, sino tenemos que tomar acción en su contra. Y después hay el caso de individuos, no profetas, dentro de la comunidad que están corrompiendo y tratando de hacer que los demás sirvan a esta idolatría. Y también ahí vemos que en la Torah existe la pena capital de la muerte en sus distintas formas, que obviamente eso no existe ya mucho tiempo, y inclusive cuando existía, pocas veces es que realmente se llevaba a cabo. Pero la lección es que cuando la Torah habla de estos castigos tan fuertes, podemos apreciar lo grave que es para una sociedad. Ki yakum bikirbecha navi o cholem chalom venatan elecha ot o mofet. Si se alza en medio de ti un profeta o un soñador, y él te da una señal, es decir, un milagro relativo a algún elemento del cielo o un prodigio, un milagro relativo a algún elemento de la tierra, uva haot v'hamofet asher diber elecha lemor nelcha acharei elokim acherim asher lo yidatem v'na'avdem. Y la persona, el profeta, te dice, después de haber mostrado señal, dice de que sigamos las deidades de otras naciones que no han conocido hasta ahora y vamos a servirlo. Y después ese signo o prodigio llega a cumplirse, del cual él te haya hablado diciendo, vayamos tras dioses ajenos a quienes ustedes no conocieron y les rendiremos culto. O sea, este profeta falso quiere utilizar su señal para que la gente siga alguna idolatría. Entonces hay una prueba grande aquí, porque viste que el hombre tiene poder. Dice, lo tishma el divrei hanavi ahu o el hacholem hachalom ahu, ki menaseh Hashem elokechem etchem, ladat hayishchem ohavim et Hashem elokechem, bechol levavchem uvechol nafshechem. No deberás escuchar las palabras de ese profeta o de ese visionario, ya que el Eterno su Dios está poniendo a prueba a ustedes para saber si realmente aman al Eterno su Dios con todo su corazón y con todo su alma. En otras palabras, como he dicho, no todo lo que brilla es oro. Y si la conclusión de esa señal o ese milagro que la persona hizo es de hacer algo que es expresamente contra Dios, cuidado, no sigas esto. Es una prueba que Hashem te está haciendo. Acharei Hashem elokechem telechu veoto tirau
ואת מצוותיו תשמורו, ובקולו תשמעו, ואותו תעבודו ובו תדבקון. Deberán marchar tras el Eterno su Dios, y a Él deberán temer, sus mandamientos guardarán, y su voz escucharán, y Él servirán, y a Él se apegarán. Esto es algo que vale la pena un momento a considerar. A veces uno ve cosas y dice, wow, increíble, se impresiona. Y después, en base de esa impresión, la persona puede seguir a esa persona en cualquier cosa que dice. Una persona, un profeta, ante todo, era una persona moral, ético, y seguía los caminos de Dios. Y después de eso era profeta, no al revés. No es profeta y después te dice lo que debes hacer, pero él mismo no representa lo que es Dios. Y eso es muy importante porque situaciones se presentan en la vida donde uno empieza a seguir algo que realmente tú ves que no es ni correcto, ni moral, ni ético. ¿Y por qué lo sigues? Porque viste algo que te impresionó. Y no solamente no debes seguirlo, sino v'hanavi hahu o cholem hachalom hahu yumat. כי דיבר שרה על השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים, והפודך מבית עבדים, להדיחך מן הדרך אשר ציווך השם אלוקיך, ללכת בה וביערת הרע מקרבך. El profeta o este visionario deberá morir, ya que habrá dicho un disparate acerca del Eterno su Dios, quien sacó a ustedes de la tierra de Mitzrayim y te redimió de casa de esclavos a fin de apartarte del camino que el Eterno tu Dios te ha ordenado para andar en él, y así eliminarás el mal de tu interior. En otras palabras, no le tengas miedo a esta persona porque mostró ese prodigio, esa señal o ese milagro. Hay que más bien eliminar ese mal dentro de ti. כי יסיתך אחיך בן אמך או בן או בנך או בתך או אשת חיכך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמור, נלכה ונעבדה אלוקים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותיך. Si tu hermano o el hijo de tu madre, tu hijo o tu hija, la mujer de tu seno o tu amigo que sea como tu alma misma, te incitan en secreto diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos, a quienes no conociste ni tú ni tus ancestros. Melokei ha'amim asher sivotechem akrovim elecha o arachokim imeka, miktzeh haaretz ad ktzeh haaretz. Te dice, vamos a seguir estos dioses que no conocemos de entre los dioses de las naciones que están a su alrededor, las cercanas a ti o las alejadas de ti, desde un confín de la tierra hasta el otro confín de la tierra. Lo tove lo velo tishma elav, lo tachos encha alav, velo tachmol, velo techase alav. No accederás a él ni le escucharás. Tus ojos no tendrán compasión de él y no te apiadarás y no le encubrirás. כי הרוג תהרגנו ידך תהיה בו וראשונה למיתו ויד כל העם באחרונה, sino que ciertamente harás que muera. Tu mano estará primero contra él y luego la mano de todo el pueblo. A continuación, la Torá va a hablar acerca del Ir Hanidajat, de la ciudad idólatra, que la mayoría de la gente se vuelven idólatras. כי תשמע באחת עריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבת שם לאמור, si al entrar en su tierra, tú, en la persona de tu apoderado legal, que es el Sanhedrin, escuchas testimonios relativos a individuos que viven en una de tus ciudades residenciales, que te da el Eterno tu Dios diciendo,
יצאו אנשים בני בליעל מקרבך וידיחו את יושבי עירם לאמור, נלכה ונעבדה אלוקים אחרים אשר לא ידעתם. Hombres infieles a los mandamientos de la Torah han salido de tu seno y guiado a los habitantes de su ciudad por mal camino, diciendo, vayamos a adorar deidades de otras naciones que hasta ahora no han conocido. ודרשת וחקרת ושאלת היטב, והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת בקרבך, tú por medio del tribunal averiguarás, investigarás, interrogarás en profundidad de los testigos respecto a sus testimonios, si es verdad y el tribunal está convencido que la cuestión es cierta, que ha sido cometida esta abominación en tu seno, הכה תכה את יושבי העיר ההיא לפי חרב, החרם אותה ואת כל אשר בה, ואת בהמתה לפי חרב. Tú, en la figura de los oficiales del tribunal, pasarás a los habitantes de esa ciudad a filo de espada, destruyéndola junto con todo lo que contenga, más su ganado de los campos circundantes a filo de espada. Si por alguna razón no puedes rematarlos a la espada, lo harás de alguna otra manera. ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה, ושרפת באש את העיר, ואת כל שללה כליל להשם אלוקיך, והייתה תל עולם לא תיבנה עוד. Tú, en la figura de los oficiales del tribunal, juntarás entonces todos sus despojos en el centro de su plaza abierta, y quemarás completamente en el fuego la ciudad y todos sus despojos en aras del Eterno, tu Dios, y en su nombre pasará por ser por siempre un montículo de ruinas, nunca será reconstruida. ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, למען ישוב השם מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. Que nada de lo que esté condenado de la destrucción permanezca en tu posición, para que así el Eterno pueda desistir de su ira feroz, ya que Él despliega su ira donde quiera que se practica la idolatría, e inspirar a los demás a tratarte como con compasión, ser compasivo Él mismo contigo y multiplicarte como ha jurado a tus antepasados. Con esto terminamos el Chumash de hoy.